Bendiciones, soy el profeta Karel Williams. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, llegar a sus casas. Estamos en nuestro cuarto programa acerca de cómo operar en el don de ciencia, en nuestra cuarta entrega, o nuestro cuarto capítulo, y también en el cuarto capítulo de Escuelas de Profeta 2.0. Estamos avanzando en lo profético y yo espero que si conoces a alguien que tenga hambre, deseos por ser parte de esta comunidad en línea, que puedas decirle para que pueda ser parte e inscribirse suscribirse a nuestro canal de YouTube, también activar para notificaciones y ser parte de todo esto que estamos haciendo, que yo sé que va a llevar gloria al nombre de Cristo y va a poder ayudar a los profetas a crecer. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del ministerio profético y el don de ciencia, porque si bien es cierto que existen profetas, los profetas tienen una forma interior de fluir, de operar. Y creo, desde mi perspectiva personal, aunque la Biblia es más que interpretaciones personales, ¿verdad? Pero desde mi interpretación personal de lo que he estudiado en la palabra, me doy cuenta que el don de ciencia o el don en sí es parte de la estructura de lo que es un verdadero profeta. Es decir, tú no vas a encontrar un hombre que sea profeta y que no pueda operar en alguno de los dones proféticos. Por eso yo creo que el fundamento del ministerio profético está basado normalmente lo que dice en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 verso 10, aunque lo vamos a explicar un poquito más en los dos videos próximos donde voy a hablar acerca del verdadero oficio de un profeta. En este tema que estoy tratando hoy, yo quiero hablar acerca de la verdadera función, del verdadero oficio de un hombre que opera en el ministerio profético. Los profetas son hombres y mujeres llamados por Dios con una unción muy específica, muy particular, y creo que esta unción específica hace que los profetas puedan atraer hacia sí, voy a decirlo de esta manera, la atención de la gente. Porque normalmente tú estás lidiando en el mundo espiritual, estás lidiando con palabras, estás lidiando con convencimiento, estás lidiando con la voz de Dios, estás lidiando con el ámbito del espíritu. Pero normalmente para los profetas el desarrollo de sus dones es muy importante. Por eso que la mayoría de la gente que sigue nuestro canal y la mayoría de las personas que nos buscan, que nos ve en diferentes partes del mundo y en diferentes cadenas de televisión donde hemos estado, en diferentes lugares donde proyectamos lo que hacemos, normalmente es porque tiene un hambre en su interior, y esta hambre es por descubrir, por crecer y por funcionar más profundo en la voz de Dios. Ahora bien, en el don de ciencia, cuando hablamos acerca del don de ciencia, hay tres cosas fundamentales que vamos a tener que entender cuando estamos operando en el ministerio profético y en el don de ciencia. Y estas tres cosas fundamentales para que nuestro desarrollo sea pleno es: ¿cuáles son las formas en las que un profeta opera y cuáles son las maneras en las que yo puedo desarrollar el don de ciencia? Lo primero que quiero explicar es que estas dos cosas guardan una relación bien profunda, porque yo no voy a encontrar nunca un profeta en la Biblia que no tenga la capacidad de acceder a la revelación espiritual. Entonces, la primera señal de que yo soy un profeta de oficio y de que estoy operando como profeta, exactamente tiene que ver con el don de ciencia, porque es que el profeta que verdaderamente es profeta, o sea, una persona no puede decir que es profeta si no tiene la capacidad de poder acceder al ámbito espiritual a gusto. Es decir, si no hay una intención, si tú como profeta no tienes la capacidad de yo estar aquí, escuchar una llamada que me están llamando porque necesitan una palabra profética y yo poder entrar en la revelación y decir lo que está ocurriendo, entonces yo realmente no soy profeta. El profeta opera, número uno, en una revelación a demanda, y después, si usted se inscribe en la escuela profética, ahí yo le voy a enseñar cómo es que el profeta puede acceder o puede operar a demanda en su don. Pero lo primero es que para ser un verdadero profeta yo tengo que operar a demanda. Es decir, que yo tengo que controlar, pues la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Eso significa que el espíritu del profeta está subordinado al profeta. El profeta puede acceder al ámbito del espíritu a través de su espíritu. Y eso significa que si mi espíritu está subordinado a mí, yo le puedo dar órdenes para que el espíritu acceda y traiga revelación
a mi interior de qué está ocurriendo en la situación específica. Entonces, lo primero que ocurre para medir en el ámbito espiritual, en el don de ciencia, cuando un profeta está operando correctamente, pero para decir que un hombre es profeta, es primera señal que usted tiene que operar a demanda. Usted tiene que saber operar a demanda. Y lo que pasa es que la mayoría de los profetas, normalmente en Latinoamérica, muchos de los profetas están mezclados ministerialmente hablando. Es decir, hay profetas que son pastores, profetas que son evangelistas, profetas que son maestros, profetas que tienen diferentes ministerios, pero el profeta en sí, por eso usted va a escuchar profetas que son profetas y que son pastores a la vez y dicen que no, que ya no se puede consultar a Dios a través de un profeta porque para eso está la Biblia. Tú vas a encontrar otro que dice que no se puede consultar a un profeta porque tenemos al Espíritu Santo, que no se puede consultar a un profeta, que el profeta no puede operar a demanda porque el profeta opera porque está controlado por el Espíritu Santo. Y mi Biblia y la tuya dicen que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y eso no es solamente que el profeta cuando está hablando puede callarse, porque lo que está hablando el texto es que usted dice, no, yo no me puedo controlar, tengo que hablar porque soy profeta. No, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Eso no significa nada más que el profeta tiene que callarse o que puede callarse. Eso también significa que el profeta tiene la capacidad de cuando él quiere hablar, poder hablar. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que la Biblia dice en Primera de Pedro que los profetas que fueron antes de nosotros, ellos indagaron y profundamente inquirieron en el Espíritu acerca de qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué está diciendo ahí? Que lo segundo que tiene que tener, además de que el profeta tiene la capacidad de entrar al mundo espiritual, de controlar su espíritu, número dos, el profeta tiene la capacidad o tiene el poder, la autoridad dada por Dios para poder entrar a la mente de Dios, poder accesar al conocimiento divino y extraer información particular o peculiar del espíritu. Es decir, no solamente yo puedo controlar mi espíritu, no, yo también tengo acceso a navegar o profundizar en la mente de Dios. Eso es un poder extraordinario que nace o que yace dentro del profeta. Es una unción, una gracia, un favor, algo que Dios le ha dado al profeta y eso es válido y completamente correcto. Por eso en la antigüedad los profetas de antes consultaban, y esa es la tercera cosa. Los profetas verdaderos, los de oficio, y yo sé que esto podría cambiar, yo sé que la mayoría de los profetas que están en Latinoamérica me van a decir que no, pueden inclusive hacerme video reacción y eso para mí no es tan importante ni tan interesante porque yo sé dónde estamos parados en el ámbito del espíritu, pero voy a dejar una sola premisa que usted lo analice coherentemente y usted me diga lo siguiente, respóndame después de que usted me escuche. Lo primero es lo siguiente, en la antigüedad el profeta Samuel era consultado por el pueblo de Israel, a pesar de que ellos tenían la ley, a pesar de que ellos tenían profetas y sacerdotes también. Ellos igualmente consultaban al profeta Samuel, iban y se acercaban a él. Mi pregunta es la siguiente, el espíritu que está en Samuel operando, el espíritu que estaba en Eliseo operando, el espíritu que estaba en Elías operando, el espíritu que estaba en Moisés operando, ¿no es el mismo espíritu que está dentro de los profetas que están operando ahora? El Espíritu Santo, que era el que estaba con Samuel, con Moisés, con Jeremías, con Ezequiel, no es el mismo espíritu que está. Si usted me dice que no, pues entonces usted es antibíblico, porque la Biblia dice en el libro de Efesios que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos estamos bautizados en un espíritu y se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, la misma funcionalidad del profeta que estaba en la antigüedad es la misma funcionalidad que está ahora. El mismo Dios que revelaba en el tiempo de Moisés es el mismo espíritu, el mismo Dios, la misma unción que está operando el día de hoy y que le revela a los profetas de hoy. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que hoy la gente pueda ir más a los psíquicos que a un profeta? ¿Cómo es posible que conocido por mí, yo conozco brujos que ganan miles y miles y miles y miles de dólares consultando estrellas de cine, consultando presidentes, consultando personas, pero los profetas están muriendo de hambre porque ellos mismos dicen que tú no puedes hablar de parte de Dios o que la gente no puede consultar a Dios a través de ti? Y los que lo hacen, que yo conozco, son un círculo pequeño. Entonces,
Si estamos hablando de espíritu, ahora si usted me está hablando con todas las teorías, con todas las teorías del cristianismo, de división, de que la ley, que la gracia y todas esas cuestiones de que hemos dividido los tiempos bíblicos y que están divididos, aunque no hay de hecho, no hay un solo texto que te diga todas las cosas que se han inventado, que el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, y todo ese concepto. No es que yo no crea que exista la gracia, sí creo que existe la gracia, sí creo que la ley fue una manifestación específica, un ayo que tuvimos antes de tener la gracia. Perfecto. Todo eso lo entendemos. Ahora, yo creo que tú vayas conmigo de manera lógica y consciente a entender esto. Si realmente es el mismo espíritu, es el mismo Dios que no tiene mudanza, que no tiene sombra de variación, el mismo Dios que sanaba hace 2000 años, es el mismo Dios que sigue sanando hoy. Entonces, si es el mismo, ¿por qué los profetas cambian? ¿Por qué las sanidades no cambian? Los milagros no cambian, las señales no cambian, pero lo profético sí cambia. ¿Por qué? Es más, vamos a ir más profundo. ¿Por qué no podemos realmente mirar en el ámbito espiritual como ellos miraban? Algunos, porque yo conozco muchos profetas y mi propio ejemplo de que los profetas pueden ver cosas increíbles. Eso es increíble, lo que Dios está haciendo en esta actualidad. Ahora bien, ¿por qué? Porque número uno nos enseñaron, por 3 razones, y con esto termino. Número uno, nos enseñaron un Dios externo, un Dios que no vive en nosotros, sino que vive afuera, pero que no vive en nuestro interior. Y la Biblia no revela eso. La Biblia dice que Dios está dentro de nosotros. Número 2, porque no nos enseñaron a desarrollar nuestras facultades. Nuestras facultades espirituales pueden ser desarrolladas. La mayoría de la gente religiosa, y no me importa si tú me dejas un texto ahí que diciéndome que yo soy un mundano porque tengo el cabello largo, y que ellos ni siquiera se fijan en lo que yo estoy enseñando, solamente atacan. Pero ese concepto, esa cultura religiosa bloqueó el tema de que tú puedas aprender, de que tú puedes aprender a desarrollar tus capacidades inherentes, de que tú dentro de ti existen capacidades que fueron dadas por Dios: visualización, meditación, capacidades, la audiencia clara, la visión clara. Esas capacidades que están dentro de ti no las desarrollas porque la religión te dice que están mal. Tercera cosa, porque Latinoamérica, el cristianismo en Latinoamérica satanizó todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Es decir, a todo lo espiritual le llaman brujería, hechicería, espiritismo. ¿Por qué? Porque las cosas que fueron nuestras, que Dios nos entregó a nosotros, al reino, para que lo desarrolláramos, nosotros lo pusimos de lado y dijimos que eso era malo, que eso era pecado, que eso era brujería, que eso era del diablo. Y eso hizo que perdiéramos integridad, capacidad y facultades que están allí inherentes para poder desarrollar y para poder crecer. Y Jesús, esto Jesús mismo lo enseñó, que los fariseos lo hicieron igual, que cuando Dios les entregó la llave del reino, ellos tomaron la llave, le cerraron la puerta, hicieron a la gente más merecedora, dice la Biblia, más hijos del infierno que antes. Es decir, lo desconectaron de la verdadera esencia. Yo y esta clase de hoy lo que quiero es despertarte. Si el Espíritu de Dios era el que hablaba en Samuel y yo podía ir a Samuel y preguntarle por unas asnas perdidas, ese mismo espíritu opera ¿dónde? Opera en los profetas de hoy y tú puedes consultar. No en los psíquicos nada más, en los profetas. Y este es el tiempo, esta es la generación donde Dios va a levantar hombres que van a entrar a estamentos, a lugares específicos para traer la revelación. No es posible que un presidente en una nación, si yo soy profeta, tenga que consultar a un brujo. Usted va a consultar a un brujo porque usted es un diabólico, como sucedió con acá. Pero no porque no haya profeta en Israel. No porque no hayan hombres de Dios. No es verdad que la gente está muriendo de cáncer. La gente está muriendo de cáncer porque quiere, porque hay hombres de Dios con dones de sanidad verdaderos.
Ahora, obviamente, ahí opera la voluntad de Dios, como decimos nosotros. Hay gente que Dios quiere sanar y hay gente que no va a sanar. Hay gente que no va a sanar porque ellos no se van a arrepentir de los hábitos que los llevaron a estar enfermos. Y hay otros que no van a sanar porque simplemente dentro del contexto general de Dios no está implicado que sanen. Ahora, en el ámbito general, sí está implicado que Dios hable constantemente. Él dice, consúltenme a mí cuando ustedes vayan a preguntar por el futuro. No vayan a los medios, no vayan a los hechiceros. Vayan a mis profetas y consulten. Búsquenme a mí y yo les voy a hablar. Si los profetas han sido una revelación de Dios al mundo para revelarse Dios a través de ellos. Entonces, esta es la clase de hoy. Espero que haya sido bendecido. Si quieres ser parte de este crecimiento, si quieres desarrollar tus capacidades para escuchar a Dios, para fluir en lo profético, para operar en el don de ciencia, milagros, señales, sé parte de nuestra escuela profética, Escuela de Profetas Global. Puedes buscarnos en la web www.escueladeprofetasglobal.org o también puedes escribirnos por WhatsApp al 1857-228-6714. Allí te vamos a explicar cómo ser parte de esta escuela. Si estás en Latinoamérica, voy a decir esto, si estás en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en Perú o en México, estuvimos haciendo algunos descubrimientos de que en estas ciudades es donde más nos visualizan. Si estás en algunos de estos países, escríbenos. Vamos a tener una beca de descuento para ti, no completa, pero sí de descuento, y vas a poder ser parte de la escuela, ya sea en la escuela intensiva o sea en la escuela general, para que puedas crecer y desarrollar tus dones. Algunas personas que yo sé que están allá con visión, con audición clara en el espíritu y quieres crecer en eso, saber por qué te ocurre. Esto es importante para que puedas crecer en tus dones. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima clase. Shalom.